Señores, muchísimas gracias una vez más por ustedes estar ahí, por compartir con nosotros este espacio de Ecopolítica. Nosotros les invitamos a que se suscriban a todas las plataformas digitales, a Instagram, Twitter, a YouTube. Denle a la campanita ahí está saliendo ahí. Denle a la campanita y comparta con nosotros Ecopolítica, el podcast ahora mismo que está trending con la política y todo lo demás. Está con nosotros un elenco increíble, unos jóvenes sumamente capacitados, hablando de políticas, sistemas de gobierno, algo increíble. Está con nosotros nuestro querido Euris, está nuestro querido hermano, amigo Mañón, y por qué no, el pastor Josué es aquí. ¿Cómo lo elevó a No, pastor? no, no, Claro. no. Jesús. Jesús. Ingeniero Jesús. Está nuestro querido pastor ingeniero Jesús, y tenemos un invitado de prestigio. Tenemos con nosotros al pastor, el único título que lo voy a poner por ahora, es al pastor aspirante a presidente por el partido Generación de Servidores, Carlos Peña, por el cual pido un fuerte aplauso también, por favor. Está con nosotros Carlos Peña, al cual le damos la bienvenida. Carlos, para nosotros es un placer tenerles aquí. Nosotros vamos a hablar hoy mucho con usted. Nos gustaría, lo primero es que usted nos diga cómo entra Carlos Peña, o sea, cuáles son sus inicios en la política y cómo comienzan sus andares en la misma. Bueno, primero saludar a la audiencia vasta de este podcast y bueno, felicitarlos a ustedes por lo que hacen. Saludos, Josué. Josué, su nombre. Jesús. Y quítame el título de pastor, No, que aquí no, pastor nada es más que usted. Jesús es, Josué es una transliteración de Yeshua en hebreo. La palabra Yeshua significa Salvador y en una traducción de la Biblia Reina Valera, traducida del latín, de la Vulgata latín de Jerónimo en 1569, pues se tradujo a Yeshua como Jesús, que es el mismo Josué, que en hebreo significa, como dije, Salvador. De manera que, bueno, saludarlo a usted, Carlos. Un placer. Carlos de la Cruz, mente positiva. En una ocasión llega Alejandro Magno a un lugar y en ese lugar se encuentra con un joven que también se llamaba Alejandro. Y el joven va muy orondo con su nombre. General, yo me llamo igual que usted, Alejandro. Y Alejandro le dijo, bueno, usted se comporta como yo, se cambia el nombre. Bueno, dicen que los nombres representan quién uno es, ¿eso es cierto? Bueno, para la cultura hebrea el nombre revela el futuro profético de la persona que lo porta. Tal es el ejemplo de Jabes, un niño que nació con dolor. Y el nombre Jabes en hebreo significa eso, nacido con dolor. Sin embargo, él renunció al significado de su nombre y en contra de lo que su nombre profetizaba y vaticinaba contra él decidió ser un hombre grande y fue más ilustre que todos sus hermanos. Y en relación a lo que usted dice de los nombres, fíjese que bíblicamente el Señor le cambió, Jesús le cambió nombre a personas. Sí, bueno, saludar a Mañón, un placer, Mañón, encantado, Edric, un placer. Igual. Encantado. Igual. Bueno, Carlos, nos gustaría saber, como le hablaba al principio, cómo usted inicia brevemente el tema de usted sus andares en la política para luego entrar, cómo usted entra al pastorado y mezcla el pastorado con la política. Bueno, la sangre política está en mis venas desde antes de nacer. Lo más recóndito que recuerdo de la vida política nuestra es que con menos de 3 años nuestra familia debió salir de madrugada corriendo del municipio de Enriquillo, Barahona, porque el PRM, que era el PRD de ese mismo entonces, pues intentó quemar nuestra casa, nuestra vivienda. Y mis padres pues tuvieron que salir hacia la capital, donde me crié. Con mucho orgullo lo digo, a orillas del río Sama, debajo del puente Duarte, desde donde Dios nos permitió desarrollar todas estas inquietudes. Y fue reforzada esa llamada política en una escuela bíblica de niños, cuando un maestro de escuela bíblica nos enseñó lo que Jesús le dijo a sus discípulos en un momento que el maestro estaba predicando por las calles de Jerusalén y llegó el tiempo de comer. Había miles de personas y los muchachos le dijeron al maestro, maestro, dile a la gente que te sigue que se vayan quedando en las aldeas del camino para que coman. El maestro Jesús le dijo, no, ellos no tienen que quedarse, denle ustedes de comer. Y ese mandamiento desde niño que me lo enseñaron en esa escuela bíblica ha quedado en mi mente como el llamado al accionar social que tiene la gente de fe. La gente de fe no está para esconderse
en las iglesias. Hay quienes están utilizando los templos como refugio de sus cobardías. No, la gente de fe está llamada para ir hacia afuera. De hecho, la palabra iglesia viene del término griego eclesia, que tiene una raíz gramatical que hace ver en griego una significación similar a lo que voy a decir, llamados hacia afuera. Es lo que significa esta raíz gramatical. Y ya en la política, antes de alcanzar la mayoría de edad, militábamos en el Partido de la Liberación Dominicana, desde donde fui el diputado más joven de la República, apenas con 28 años en su momento, miembro de su comité central. Algunos dicen que en este momento pude haber yo sido el candidato presidencial de ese partido si no hubiéramos salido o renunciado como lo hicimos para formar el Partido Generación de Servidores, porque teníamos en ese momento más estructura a nivel nacional que el actual candidato fallido que está presentando esa organización política. El pastorado lo empecé desde muy pequeño. Me inquietó algo ahí mismo, Carlos, pastor. Me inquietó algo ahí mismo porque cuando usted sale de la militancia del PLD, yo me imagino que una de sus políticas es que los cristianos deben de apoyar a los cristianos. Yo me imagino, o sea, me hago la pregunta por qué usted, en vez de crear otro partido, Generación de Servidores, no entra ahí mismo a partido quiqueyano, demócrata cristiano, que también me imagino que... Al PQDC. Al PQDC, que es cristiano. ¿Por qué no entrar a ese partido cristiano o hacer otro? Porque tenga cristiano, porque reformista tiene cristiano. ¿Va a entrar el Partido Social Cristiano? No, acláreme eso porque como yo soy un neófito en esos temas... El término cristiano en los partidos no tiene que ver con religión. Y eso es una ideología partidaria. Ahí en ese mismo orden de la pregunta me surge... ¿Balaguer era cristiano? Bueno, mira, al momento de nosotros renunciar del PLD, nos reunimos en ese tiempo con la dirección del partido, le expresamos que habíamos terminado ya nuestra estadía ahí por razones muy simples. Desde el PLD ya no había posibilidad de presentar transformaciones a la República Dominicana. El PLD había perimido su tiempo como proyecto de nación transformador y esa estructura se había convertido, por lo menos en su dirigencia, en una maquinaria de producir riquezas para ellos de manera particular, no para el pueblo dominicano, como se nos enseñó desde muy niño. Y decidimos hacer tienda aparte, fundar Generación de Servidores. Miramos en el espectro de los partidos políticos del momento y no encontramos ninguno otro, no importa las siglas de estos, donde nosotros pudiéramos expresar nuestro pensamiento, nuestra visión de nación, la forma de abordar la economía, de abordar el medio ambiente, de abordar el tema transparencia en ese sentido. De manera que Generación de Servidores viene para llenar el vacío político, ideológico que hay en el espectro de partidos políticos del sistema. Y con relación, Carlos, a la última pregunta que me formulaste de cómo combinar el pastorado con la política, no tenemos que combinarlo y me llama mucho la atención porque tenemos mucha gente en la actividad política que son homosexuales. Sin embargo, nadie le ha preguntado a ellos cómo usted combina su homosexualismo con la política. Y me voy más lejos. A muchos de ellos nunca le han preguntado ¿por qué no dejas el homosexualismo para que seas presidente? Sin embargo, un pastor que quiere ser presidente de la República, que no pretende pastorear la nación. Yo no estoy aspirando a ser el pastor de la República Dominicana. Estoy aspirando a ser el presidente de la República Dominicana. No vamos a pastorear a los dominicanos. Vamos a gobernar a los dominicanos y a encaminarlo para llegar a senderos de desarrollo y de progreso sostenible, cuidando lo que hemos heredado como nación en términos de nuestros principios y valores judeocristianos, conservar el espíritu capitalista de nuestra nación, reducir el Estado a la máxima expresión de la palabra, darle más poder al ciudadano. Yo creo firmemente y Generación de Servidores ha abrazado ese pensamiento, menos Estado y más ciudadano. De manera que la gente debe perder temor de que tendrá un pastor pastoreando el país. No, nosotros vamos a gobernar. Por eso queremos que los demás candidatos puedan sentarse así como estamos nosotros y que hablemos de lo que ellos quieren hacer por la nación y nosotros decirle al pueblo lo que también queremos hacer por la nación desde la perspectiva política, desde la perspectiva electoral. Bien. Josué no tenía una pregunta. En relación a eso mismo que usted decía, pastor, entonces el llamado pastoral que le decíamos que no es algo simple. O sea, el Señor es que ordena a una persona a ser pastor. En ese sentido,
¿qué haría usted entonces con su llamado pastoral? Porque usted declinaría para dedicarse a la presidencia. Josué, desde los 9 años, bueno, Jesús, Josué, etimológicamente estamos hablando del mismo nombre, ¿no? Jesús, mira, desde los 9 años estoy predicando el evangelio. Antes de que muchos pastores que se erigen como los poseedores exclusivos de la verdad existieran en la palestra, ya humildemente estábamos predicando a los 9 años el evangelio. A los 16 años ya pastoreábamos los jóvenes de nuestra juventud. Soy ministro de una organización internacional con presencia en 185 países en todo el mundo. Tengo credenciales internacionales como pastor para la gloria de Dios. Dios me honra en pastorear la iglesia probablemente más metropolitana del Distrito Nacional, de la capital, el Centro de Adoración NACO. Y haremos lo que Dios nos va a permitir hacer. Mi anhelo, mi deseo es que los domingos en el Centro de Adoración NACO, los que se congregan en esa iglesia, escuchen al pastor Carlos Peña predicar. Y al presidente. Claro, porque no le piden a los otros presidentes que dejen sus amantes cuando llegan al poder. ¿Cómo así? No, pastor. No. O sea que los otros presidentes han tenido amantes. No, pero claro que sí. Yo creía que ha habido presidentes que han salido de noche en vehículos disfrazados para el Cibao a ver sus amantes. Estemos claros con eso. Sin embargo, a ellos no le piden que dejen de dedicarle ese tiempo a esas amantes. Pero a un pastor que le dedique el tiempo a predicar el evangelio, a ese sí le quieren pedir que suspenda esa práctica de formación. No malinterprete la pregunta de que pudiera ser una suspensión, sino que lo que conlleva el ser pastor es un engranaje tal vez igual o mayor que lo que pudiera hacer la presidencia. ¿Y por qué digo igual y mayor? Porque usted está trabajando con almas, usted está trabajando con parejas que van donde usted está trabajando con esposos que tienen situaciones, usted está trabajando, o sea, lo que conlleva todo el sistema del pastorado es algo grande, igualito que la presidencia. ¿Y crees que es justo, Jesús, que abandonemos el pastorado por la presidencia de la República? No lo vamos a abandonar. Seguiremos pastoreando a la vez que seguiremos presidente de la República. Hablando de la presidencia y de gobierno, ¿cuáles son los proyectos o las cosas que haría Carlos Peña diferente? Porque nosotros tenemos post-caudillismo, que se acabó en los 90, 93, 94, por ahí, y la época post-caudillismo hemos tenido un sistema de partido muy similar en todos los sentidos. O sea, tenemos un PLD que es muy igual al PRM y una Fuerza del Pueblo que es muy igual al PLD y al PRM, porque todos se albergan sobre la misma sombrilla. Entonces mi pregunta es, ¿qué diferente ofrece Generación de Servidores como modelo de partidos a República Dominicana? Nuestra propuesta es disruptiva, Euclid. Es bueno que esté claro ese concepto. Generación de Servidores viene con un plan de nación total y absolutamente disruptivo. Queremos marcar un punto de inflexión dentro de los ejes cartesianos del cuadro político dominicano. ¿A qué me refiero esto? El punto de inflexión en geometría es el momento, el punto exacto donde la curva cambia su dirección. Es lo que Generación de Servidores quiere hacer. Para eso queremos llegar con las manos limpias, con las manos sueltas y con las manos firmes para hacer todo lo que convenga al pueblo dominicano. ¿Qué cosas haremos de manera disruptiva? Nuestro gobierno no será ni de transición ni será de continuidad. Será un gobierno total de disrupción. Entre las cosas que vamos a hacer de forma disruptiva será la reducción abrupta, notable y considerable de la burocracia del Estado dominicano. Vamos a reducir el Estado dominicano. Hay instituciones que la vamos a refundir en otras. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, el CONADIS, el CONAPE y el CONANI mismo. Lo vamos a fundir todos en el nuevo Ministerio de la Familia. Ahí nos ahorraremos varios ministros, nos ahorraremos más burocracia y concentraremos todo eso que es posible realizarlo desde un mismo ministerio, que en este caso será el Ministerio de la Familia. Tengo una pregunta incómoda. Compartimos la misma fe. Esta no la he concluido todavía. Okay. ¿Puedo continuar? ¿No? Claro. Entre las cosas que vamos a hacer, Euclid, estará retomar la producción agropecuaria. Queremos volver al campo. El 80% de la tierra productiva en República Dominicana hoy no está siendo sembrada. Sin embargo, escuchamos en el día de hoy que hay escasez de azúcar. Por primera vez en toda mi vida, en todos mis 46 años, escucho que hay escasez de yuca para el casabe. Lo único que heredamos de los taínos
Lo único que heredamos de los taínos que podemos reivindicar es el casabe, y hasta eso nos están negando, porque la yuca para el casabe no la tenemos en este momento. Vamos a volver al campo, pero ahora vamos a volver con ciencia y tecnología. Vamos a volver con financiamiento real al productor. ¿Por qué real al productor? Porque aquí se financia a los intermediarios que se llevan el 80% de los beneficios de cada rubro agropecuario que en República Dominicana se produce. No podrían generar algún tipo de conflicto con los planes presidenciales que tiene Carlos Peña, porque a veces se sataniza el intermediario, pero el intermediario tiene centros de distribución, tiene cadenas de supermercado, aporta a la economía dominicana. Entonces, cuando se habla de bajarle los márgenes de beneficio y en su defecto impactar el modelo de negocios que tienen, esos mismos empresarios no le harían como un freno, como, hey, por aquí no es Carlos, porque entonces estás afectando el modelo económico. No, lo están haciendo desde ahora, Chris, porque cuando ves que los productores de cacao, por ejemplo, de Yamasá, vas a una asamblea de los productores de cacao de Yamasá y te encuentras con 500 motores 50 o motores 70 que casi no existen, esos son los que están ahí. Ahora, si te vas a una reunión de los intermediarios del cacao de Yamasá, te vas a encontrar con Land Cruiser del año, con Lexus del año, con vehículos de alta gama. ¿Quién se está quedando con el dinero de la producción agropecuaria? No es el hombre y la mujer que se ensucia las manos. No es el hombre y la mujer que conoce lo que es una rastra, lo que es una asada, lo que es el colín, lo que es el rastrillo, ¿no? El hombre y la mujer que fertiliza, que riega los fertilizantes, que riega los agroquímicos, que irriga la tierra. Ese hombre no se está quedando con el beneficio. ¿Qué está provocando eso? Que nuestros pueblos estén quedando despoblados. Yo le invito a ustedes a que vayan al municipio de Fundación en Barahona. El municipio de Fundación está quedando despoblado. Y otras comunidades más allá, en la frontera, han quedado despobladas. Porque el joven no ve futuro. Porque, ¿qué me dijo un joven allá? Y aquí voy a contar una historia que la viví en uno de mis recorridos. Un joven en la comunidad de Angostura. ¿Han ido a Angostura uno de ustedes? Sí, conozco Bueno, Angostura. Angostura es una comunidad del municipio de Mella, de la provincia Independencia, que quiero invitar a las personas que vayan, dicho sea de paso, al municipio de Mella, que es el único lugar donde tenemos un observatorio estelar, ¿no? Desde ahí se ven las estrellas y los planetas de manera impresionante. ¿Qué me dice ese joven? Presidente, mire todas esas tareas de tierra que están ahí. Y había bananos sembrados. Eso era de mi padre. Esas tierras envejecieron a mis padres. Esas tierras empobrecieron y enfermaron a mis padres. Desde que mis padres murieron, las vendí. Me compré un carrito y estoy de lunes a sábado conchando en la capital con mi carrito, y aquí vengo los domingos, los sábados de la noche, y vengo los domingos y vuelvo y me voy. Yo no voy a trabajar la tierra. Eso no puede ser, porque no avanza una nación donde el concepto del valor a la tierra, del que hablaba Henry George, ¿no? El principio del valorar la tierra en su justa dimensión. No puede ese pueblo desarrollarse teniendo esa cantidad de terreno sin sembrarse como debe hacer. Y como presidente, ¿cómo sería eso posible? Porque estamos hablando que sería incidir directamente en el mercado. Me explico. Si yo tengo tierra y yo produzco cacao, ¿por qué tiene que venir el gobierno a incidir en la forma en la que Carlos me compre el cacao y que Carlos lo venda más adelante porque tiene otros accesos? Si el gobierno interviene en eso, no está interviniendo de manera directa en el libre mercado entre Carlos y yo. El libre mercado va a continuar. Lo único que en lugar del productor de cacao llevarle su cacao a los RISEC que tienen su fábrica ahí, que tienen su procesadora, que tienen su procesadora ahí en Yamasá, los mismos productores tendrán ellos su propia procesadora de cacao. El Estado Dominicano va a financiarle. No, los RISEC tendrán que jugar el papel que tienen que jugar en la cadena de producción y de comercialización. Tendrán que comprar sus tierras, tendrán que producir su cacao, tendrán que manufacturar su cacao, pero los productores que tienen siglos produciendo cacao ahí en Yamasá deben tener el derecho de que el gobierno que les respalda a ellos y que está llamado a cubrirle a ellos en términos de protección y garantía, le financie eso y que ese dinero se devuelva con el tiempo a tasas cómodas, no dinero regalado, como está regalando un banco por ahí dinero, ¿no? Sino dinero que se repague para poder seguirlo invirtiendo, porque al final de cuentas es dinero de la gente. Y que esos productores sean los dueños y socios bajo el principio cooperativista de ese proceso de producción. Lo mismo ocurre, Mañón, con los productores de leche de Río San Juan.
Una procesadora de leche en Río San Juan se instala con 150 millones de pesos. Sin embargo, los intermediarios van allá, compran el litro de leche a 30 pesos allá en Río San Juan y lo venden aquí a 60 pesos. Los productores de leche siguen en la miseria, siguen en la quiebra y los intermediarios que nunca le han puesto la mano a una ubre de una vaca, pues están cada día mucho más, mucho más engordados en términos económicos. Señores, estamos entrevistando al ingeniero electromecánico, colegiatura 30463, Carlos Manuel Peña Bautista. Don Carlos, yo le quiero hacer una pregunta. Él buscó la colegiatura por si acaso. Yo le quiero hacer... colegió en ni- julio del ni- 2014. Ni yo lo recuerdo. Bueno, pues yo sí la recuerdo. Mire, le quiero hacer una pregunta. Porque... Me evitaste, Mañón, un proceso. ¿Eh? Me evitaste tener que investigar esas cosas. Yo tengo eso olvidado. Yo se la paso ahora. Le quiero hacer una pregunta, porque yo veo que usted es pastor ahora. Usted tal vez no se acuerda de mí, pero usted fue a mi casa cuando yo vivía en Villamella con mi tío Ramón Sánchez. Usted aspiraba a diputado. Oh, Ramón, un gran En hombre. el 2006. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Usted que ahora es pastor y está por los mundos de Dios. ¿No se arrepiente usted? ¿Le pidió perdón usted al país por haber votado por el contrato de la Barrick Gold cuando se aprobó que la Barrick recibía el 97% y el pueblo dominicano el 3% cuando usted era diputado del Partido de la Liberación Dominicana? Mañón, lo de pastor ahora, no sé, creo que debiste investigar, al igual que investigaste la colegiatura, que no soy pastor de ahora. Ahorita dije que pastoreo desde los 16 años de edad, Mañón. No es de ahora, ¿no? Como no es de ahora. ¿No lo visualizaba aquella vez que usted fuera cristiano? No. Sí, claro Él, que sí. no, pastor. Nacido y criado en el Evangelio para la gloria de Dios. Pero aquí debo aclararte algo, y qué bueno que sea a través de este podcast que lo haga. Ustedes se enteraron que el narcodiputado Miguel Gutiérrez, del narcopartido PRM, que está preso hoy en los Estados Unidos, aparece que ha votado en el Congreso de la República en los últimos meses. A pesar de que está en Estados Unidos. A pesar de estar en Estados Unidos. Es válido destacar que los diputados no tienen suplente. Oiga bien lo que estoy diciendo. Eso es grave lo que te está Sí diciendo. tienen, pero tienen que someterlo para que Exacto, salga tienen que uno. pasar por una terna. Ojo con eso. Muy grave O sea, lo que te está diciendo. apareció votando varias veces ahí en la Cámara de Diputados. Pueden ir y buscar. Esa nota está en las crónicas. El PRM ¿no? tiene que aclarar ¿no? eso. Tiene que aclarar eso. Claro. Bueno, Claro. así mismo. Escúchame, no necesariamente tiene que votar uno del PRM porque me puede corroborar. Don Carlos se puede sentar, un diputado no se sientan prácticamente juntos, puede sentarse diferentes partidos en la curule. Exacto. Entonces en el bloque. cualquiera puede, porque eso queda a libre cosa, darle al botón y habilitar la votación. Bueno, Correcto. pasó con Radamés Civiero Castro una vez que votaron por él sin él estar en Pero el ojo hemiciclo. con eso. Maño, vamos a permitir que, porque es bien importante la pregunta que tú haces con respecto al voto del diputado en aquel momento con el tema de la Barrick Gold. Sí, sí, Que importante. Nos gustaría saber, como tú dices, qué ha Sí. pasado con... No, lo primero que no me he arrepentido, y no me he arrepentido porque al igual que apareció el voto de este narcodiputado, sin él estar presente ahí, así también apareció mi voto favorable por la Barrick Gold. Solo el que no ha seguido mi vida política desconoce mi posición contra la Barrick Gold. ¿Quién impidió que Barrick Gold instalara la presa de Cola en el municipio de Peralvillo? ¿Usted ha ido a Peralvillo? Sí, sí, claro. Bueno, ¿usted sabe dónde nace el río Cuance? Sí. ¿Cuál otro río nace cerca ahí? El río Sama. Cuatro ríos más nacen justamente donde Barrick Gold quería poner la presa de Cola. La gente nuestra de generación de servidores fue e impidió que se instalara esa presa de Mientras Cola. usted era diputado. No, eso hace Pero menos de 7 u 8 meses. Colmidón puso una No. también cerca de ahí. Menos de 7 u 8 meses hace. La gente nuestra, busquen en las crónicas, verán las grandes marchas que hicimos. Nuestro candidato a alcalde, que pronto lo vamos a hacer, lo vamos a publicar allá en Peralvillo con la ayuda de Dios, fue el que encabezó. Y nosotros fuimos, y tan fuerte fue el trabajo que hizo Generación de Servidores contra la Barrick Gold en ese lugar, que incluso sacamos a una fundación que es admirada a nivel nacional, como lo es Sur Futuro. Y la señora de Grullón, doña Melba Grullón, lamentablemente, que se puso del lado de Barrick Gold para instalar esa presa de Cola, que destruiría el nacimiento de Cuatro Ríos, y que el gobierno estaba a favor de eso. Ojo con eso. El PRM es un gobierno que apoya la destrucción medioambiental. Luis Abinader, con apenas días de posicionado como presidente, fue a Barahona y cortó la cinta
para dejar inauguradas las operaciones de la Belfond. ¿Había escuchado, Mañón, de la Belfond? Sí. La Belfond es la minera que está extrayendo carbonato de calcio en la hilera de montañas de las Filipinas, donde gracias a ese corte de Luis Abinader se van a desaparecer 15 ríos que nacen ahí, en la loma de Bauruco, en la comunidad de Santa Elena. Esta minería será minería a nivel explotación o minería responsable, porque cuando se habla de minería automáticamente se asume que es como en las películas, que se van a meter y desbaratar dinamita. todo, como si fuera en Avatar. No, es Porque- que minería responsable es aquella que no te va a desaparecer un río. Esta te está desapareciendo 15 ríos. Yo le tengo ¿Eh? una De la en la mi- actualidad. En la actualidad, Tengo en que este confirmar momento. ese dato porque No, no lo tengo, no, no quiero es hablar de bueno conocer. ir. Pastor, pero bien importante, Yo estuve allá en Santa ¿usted quiere Elena decir? y vi los ríos O sea, de donde salieron. usted no quiere decir que alguien votó por usted en Exacto, la Cámara de porque Diputados esa es la a pregunta favor de la directa. Barri. Me gustaría No, saber Porque Sí. si fue cuando usted que uno, votó o cuando, si alguien votó por usted. cuando uno busca la noticia, aparece que sí, que usted votó que sí, el candidato actual del PLD votó que no. O sea, aparecen en las votaciones quiénes sí, quiénes no. Entonces, ¿por qué usted no refutó eso Dentro de la Cámara. en ese En ese porque momento, todavía usted era diputado cuando eso pasó? No, lo hicimos. Y lo hicimos no solo de manera verbal en la Cámara, sino que lo hicimos en las calles. Nosotros nos hemos opuesto a la explotación irresponsable de Barrigol. ¿Quiénes fueron los Y primeros? en el reglamento Pastor. no hay un proceso para eso. Por ejemplo, si No se Mañón- supo quién Exacto. votó, quién Si Mañón hizo, vota porque ahí por tiene mí, que no haber se- cámaras. no se ahí. revisa un video incluso- ni nada. y nada Incluso así. le voy a decir algo. Incluso le voy a decir algo. Tanto fue el mare magnum que se causó en esa sesión de ese día, que a partir de esa votación, los diputados salieron. Salimos todos. La sesión quedó levantada en ese momento. El que nos conoce a nosotros y nos ha dado seguimiento sabe que hemos estado del lado de las mejores ¿Y causas. quién se sentaba al lado de usted? Usted sabía. ¿Quién se No, sentaba al lado de yo- No, usted? el diputado, Pastor, el candidato. usted acaba de decir algo. Uno de los candidatos que está aspirando ahora. Bueno, Yo de sentado junto conmigo. diputado, Estaba al viene lado uno suyo. al Al lado lado mío, mío. vota por mí, le Al pego lado una mío. trompa. No. Pastor, eso No, que usted acaba de caí, decir así, eso es algo, pra. algo, Es que algo, no algo somos que locos. sorprende Pero realmente. ¿cuál de los que- candidatos se sentaba al lado suyo? No, el candidato del PLD estaba al lado mío. Abel Por Martínez. eso lo conozco Pero él perfecto. era presidente de la A ver, Cámara en ese No, no, momento. no. Mañón, Entonces, él Mañón, votó en Mañón, contra y votó por usted a favor. Mañón, usted tiene un alto nivel de desinformación. Él déjeme no era el decirle. presidente de la Cámara en ese No, momento. En ese no, momento no. usted tiene En que ese momento informar. Era Julio César Mañón, Valentín. tiene que informarse no, él mejor. fue del Tiene un Senado. altísimo nivel No, de pastor, desinformación. ¿Quién era el presidente de la Cámara? Ahora, en ese no ahora, recuerdo. el presidente de la Cámara era Julio César Valentín. Ahora, ¿qué ocurre Yo pensaba que era del con los Senado. tucanos? Hablemos de los tucanos. Pastor, dame un segundito, con permiso. Dame un permiso. No, Permíteme concluir. permítame Carlos. breve. Es porque yo realmente tenía esa incógnita también, y esa pregunta la tengo inclusive que Mañón le hizo, la tengo bien centrada. ¿Usted votó o votaron por usted? No, yo no voté por Barrigol por ese contrato. Ahora, Votaron el por voto usted. que apareció ahí a favor es similar al voto que ha aparecido de este diputado que no está ahí. Ya, No pudieron atención votar. país. no Atención, pudieron- porque quiero aclarar eso. Atención país. Que lo El aclare. pastor, hoy aspirante a presidente de la República Dominicana, Carlos Peña, ha dicho que no, ese voto no fue de él, el de 97.3. No, el tema de la pero Barrigol. no podíamos votar por eso. Entiendo. Primero, porque sabemos lo que venía. Y segundo, porque la procedencia de ese contrato era exactamente la misma procedencia del contrato de los tucanos. Pastor, yo quiero Ustedes saben- venir un poquito más para no, acá. No, permíteme, Quiero venir Carlos. un poquito más para acá. Deja que entre los Permíteme, tucanos. Carlos. Mire, ¿Eh? el Porque caso, estaba en el Congreso también. el caso de los Fuerza tucanos. ¿Eh? Tú quieres sacarle porque No, habla no, de quiero los venir un tucanos. poquito más para acá porque No. él tiene un proyecto presidencial y me gustaría, tú entiendes, que el país Sí, conozca. pero tiene que aclarar aquí. Porque eso son historias que realmente No, están en el no, portal y uno eso no es tiene- historia. así Aquí es. la Corte acaba de anular la sentencia de los la sentencia de los tucanos. tucanos. Ahora, Claro. yo, Y yo le estaba quiero en el hacer- Congreso. Y yo le quiero hacer una yo les pregunta en pido a relación a les eso. pido a ustedes Adelante. que investiguen qué tiempo duró el contrato de compra de los aviones Super Tucanos en el Senado. Duró un día. De un día para otro fue aprobado ese contrato. ¿Entró por el Senado primero o por la Cámara? Entró por el Senado. Entró por el Senado. Luego va a la Cámara de Diputados y ahí se esperaba que tuviera el mismo plazo, el mismo tiempo, Ujú. ¿no? Que al día siguiente se aprobara en la Cámara de Diputados. Y ese era el ambiente que había hasta que nosotros tomamos la palabra. Y lo invito a ustedes, Mañón, para que tengan mayor nivel de información y pueda informar mejor, que investiguen sobre ese discurso. Luego del discurso nuestro, ese contrato duró 2 meses dando vuelta en el Congreso de la República, porque logramos convencer a una serie de diputados de lo perjudicial que era ese contrato, que ahí había 25 millones de sobrevaluación en esos equipos, en esas maquinarias, que no es verdad lo que dijo Embraer, que fueron 3.4, fueron 25 millones de dólares que se manejaron Por encima. de sobrevaluación en ese contrato. A tal punto fue el trabajo
de suspensión y retención de ese contrato que nosotros hicimos en la Cámara de Diputados, que el ministro, secretario entonces de la Fuerza Armada, Peña Antonio, y el jefe de la Fuerza Aérea, Altuna Tesanos, y el alto mando militar de ese momento, fue al bloque de diputados del PLD Sí, eso yo en ese momento. Yo recuerdo Y en eso. ese bloque de diputados, ahí hubo palabras amenazantes a los legisladores. Y cuando salieron... ¿Amenazante en qué sentido? ¿Cómo amenazante? No, amenazante en la dirección del chantaje. ¿Política o militar? La amenaza? Y de la presión, más bien política, incluso el secretario general, en paz descanse de ese momento, y otros líderes del PLD, pues llegaron a amenazarnos de manera directa por desobedecer y desacatar la línea política del comité político de ese momento, ¿no? Que dirigía el gobierno. ¿Qué ocurrió? Que al salir esos altos mandos militares del bloque de diputados del PLD, Altuna Tesano, esto está en las crónicas, búsquenlo por favor. Altuna Tesano dijo claramente que este proyecto de la compra de los tucanos estaba detenido por el diputado Carlos Peña. Yo lo dije responsablemente. Nosotros estamos trabajando para que eso no se apruebe. Al final del camino se aprobó 10 años después. La historia nos dio la razón, Mañón, del lado de quien hemos estado todo el tiempo. Pastor, hay algo bien importante. A mí me gustaría saber, porque yo si voy a enlazar el pastorado con la política, porque para mí, yo entiendo que todos los pastores deberían de hacer política. Sobre todo, usted recuerda que ustedes, los pastores, y los evangélicos y los cristianos, son cartas leídas. A mí me gustaría saber cómo está su proyecto presidencial actualmente, cómo está, y si hay un alto porcentaje de cristianos que le apoya, si usted está liderando ahora a los cristianos, porque yo tengo dos figuras que son líderes cristianos muy, muy seguidos, y quiero hacer porque yo sí recuerdo un hecho que pasó en el 2016, que se lo voy a traer a colación ahora, pero me gustaría saber cómo está su candidatura actualmente, cómo está su proyecto, cómo se está trabajando cómo están los números para usted llegar a ser presidente, y cómo están los cristianos con usted, y si los cristianos tienen que apoyarlo por el simple hecho o por la razón importantísima de usted ser pastor. Mire, si vamos a hablar de las encuestas que se publican, pues las encuestas que se publican no son más que papeles que no sirven ni siquiera para ser utilizados como papel higiénico, ¿no? Ahora, las que se publican... Pastor, yo entiendo que un hombre de Dios con un alto nivel de liderazgo, sobre todo de seguimiento eclesiástico y político, no puede decir que las encuestas reguladoras, las encuestas de mediciones que están ahí, esos papeles no sirven ni siquiera para ir. Yo estoy un 70% de acuerdo con él. Bueno, está bien, porque usted también es un antigobernista. No, tú estás diciendo que es un anarquista. Pero viniendo del pastor, sobre 70% de acuerdo con él, porque ¿de quién es la encuestadora del Centro Económico del Cibao? Del PRM. No, hombre, no. Sí. Sí. ¿Él no es el director de Refidanza? Ok. ¿De quién es la de Leonel? ¿A quién respondía la Carlos? Sí. Entonces. Sí, pero te hago la acotación. Te hablé de las que se publican. Sí. Las que no se publican son las que se someten al rigor científico. Las que se someten al rigor científico ahora a nivel nacional nos colocan en un empate virtual con el candidato del PLD en este momento. Solo por debajo de él en Santiago. Y en Santiago aparecemos con un empate virtual con el candidato de la Fuerza del Pueblo. Santiago es de entenderse, es su demarcación natural, es como esperar que aquí nosotros estamos frente a él. Esa es en la que los grupos empresariales utilizan para su consumo y toma de decisión. Lo bueno de esto es que absolutamente nadie se va en primera vuelta en estas elecciones. No es posible. Según la encuesta que no se publica. No hay espacio. En las encuestas que no se publican, en las encuestas que no se publican, el actual mandatario no llega ni siquiera a un 40%. Hay que estar claro con eso. ¿Cómo? Es verdad. Son datos. La iglesia, el mismo pastor, la iglesia y Carlos Peña. Los evangélicos y Carlos Peña. ¿Tienen los evangélicos que apoyar a Carlos Peña por ser pastor? No, don Carlos, mire qué es lo que ocurre. Cuando un evangélico ve el nombre de Carlos Peña, lo primero que piensa es, ese candidato fue el que aprobó en la Constitución que los pastores evangélicos puedan oficiar matrimonio con efectos civiles. Cuando un evangélico ve a Carlos Peña, dice, ese fue el diputado que introdujo la Biblia por primera vez en la Constitución para que esté en el centro del escudo de armas. Cuando un evangélico y un católico incluso
ven a Carlos Un Peña, cristiano, digamos. ven a Carlos Peña como candidato. Dicen, bueno, ese fue el que redactó el texto constitucional para prohibir el aborto en República Dominicana. Cuando un cristiano, protestante o católico, ve a Carlos Peña, dice, ese fue el que redactó el texto constitucional para prohibir el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Cuando un evangélico ve a Carlos Peña, piensa en ese diputado que aprobó la ley 331-09, que le da el primer día en el calendario a la comunidad evangélica en República Eso es Dominicana. bien importante. Entonces, ¿qué dice ese evangélico? Bueno, pero con este no vamos a tener sorpresa. Abinader nos dijo una cosa y ha traicionado a todo el mundo al grado que quiso hasta sacar a Dios, la Biblia y la oración de las escuelas. Gracias a Dios que lo agarramos con tiempo y logramos desmantelar ese macabro plan. De los 19,000 pastores que tiene República Dominicana, don Carlos, ¿Cuánto? 11,000 están vinculados directa o indirectamente a nuestro proyecto presidencial. Y quiero darle las gracias a Dios excelente. por haber puesto gracias Pastor, para por con eso esa yo gente. quería. ¿Qué te opinas de Iba- qué te Mañón, opinas de Iba- discúlpame de para no Ibastacio? perder el hilo ahí mismo. Por eso yo quería que usted me respondiera eso, para yo hacer esta pregunta, que en el 2016 nosotros le damos seguimiento a usted porque Jesús es cristiano y nosotros tenemos de una población grandísima cristiana y quería saber, en ese mismo orden, hay un pastor también líder de los evangélicos, digo líder porque tiene un gran arrastre evangélico, el pastor Diego Astacio para el 16, si mal no recuerdo, él aspiró A la alcaldía. a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Y yo recuerdo, porque en ese momento nosotros le ofrecimos el apoyo, yo recuerdo y le dábamos seguimiento a usted, que usted no le dio directamente el apoyo a Diego Astacio como cristiano. Se supone que los evangélicos, primero los de la fe, se tienen que apoyar uno al otro. ¿Por qué en ese momento usted no apoyó a Diego Astacio? Como pastor también, igual que usted y colega, me nace esa inquietud ahora, escuchar, porque me imagino que ahora todos los evangélicos se hace el llamado para que se sumen a apoyar a la feligresía también. En ese momento no sé por qué no se apoyó. La iglesia no está primero. No, es que no está escrito en la Constitución que usted como ciudadano tenga que apoyar a lo que son sus correligionarios. Exacto, estoy de acuerdo, pero yo entiendo que ahí mismo el tema cristiano, la Biblia dice, y usted se ríe por la Biblia, que lo de la fe primero. Sí, pero no vamos a manipular con eso. Fíjate que cuando voy a presentar nuestro proyecto presidencial, no alego mi condición de pastor, ni siquiera reivindico ser el político dominicano que más ha aportado a la comunidad evangélica en 178 años de historia republicana. Quien te habla es el político dominicano que más aporte institucionales, legislativos ha hecho a la comunidad evangélica. Eso yo no lo reivindico porque ellos lo saben y ellos son los que valoran eso. Ahora, usted no puede aparecer de la noche a la mañana y por el hecho de usted ser pastor, no igual que nosotros, por el hecho de usted decir que es pastor, usted va a pretender aglutinar toda la comunidad de fe. No, eso no funciona así. Ahora, usted tiene que darle razón a la gente para que la gente vea insumos en usted. ¿Cuáles insumos? Lo que Cristo hablaba, por sus frutos los conoceréis. Muéstrame tus frutos y con tus frutos yo tomaré entonces las decisiones. Nosotros hemos mostrado frutos, hemos dado resultados y la gente hoy lo está viendo. Pastor, yo le quiero hacer varias preguntas y voy a pedir que la vaya guardando en su mente para que me la responda. La número 1, pastor, vi en sus redes sociales que usted dice que el que paga es el que manda. Así es. Lo primero es que yo quiero saber quién financia su campaña. Ay, mamá. Lo segundo, la segunda pregunta que yo quiero que usted pudiera responderme. Y eso que es cristiano. También he visto en el tema de las redes sociales, vi que usted ha tenido un ataque frontal contra el ministro de Vivienda, Bonilla. ¿Por qué a veces veo eso en temas de redes sociales, veo en personas que manejan medios de comunicación, no accionan? O sea, usted tiene argumentos, usted tiene pruebas. ¿Por qué él como ministro y usted como un candidato o un ciudadano normal no acciona contra eso? Mire, lo primero es que yo no soy ministerio público. Yo hago un rol de comunicador. Pero puede este caso. Sí, pero es una distracción que el gobierno quiere a la que yo me dedique. No tengo tiempo para eso. Okay. Le entregamos insumos al Ministerio Público a tal grado que a la señora Miriam Germán le llevamos una comunicación solicitando la apertura de un proceso de investigación sobre casos vinculados a esa persona que usted ha mencionado. De manera que no tenemos miedo. Es más, te voy a revelar algo. A un ministro, alguien que tiene cargo de ministro en este gobierno, fuimos a la justicia durante 4 años y por año
le metimos una sentencia en su contra en las costillas. Fue también ministro en los gobiernos anteriores, ¿no? Fue por lana y salió trasquilado. ¿Pero cuál ¿no? ministro es ese? Mañón, tienen que investigar un No, poco porque más. eso es Mañón. Es que la opinión pública quiere saber. Eso eso es un juicio privado entre las partes. Eso usted dijo que fue al tribunal, eso no se ventiló. Eso se ventiló públicamente, 4 años. Fue algo de exhibición Fue pública. ministro del pasado gobierno. Claro, de este gobierno. estuvo en el gobierno de Leonel en el 2009, con Danilo Medina tuvo unos días ahí y en este gobierno administra una importante generadora de electricidad. Bueno, señores, finalmente, presidente, ¿le puedo decir presidente ya? Oh, es palabra profética. la suya, Finalmente, Carlos. nuestro querido pastor Carlos Peña, aspirante a presidente por el partido Generación de Servidores. Nos gustaría que usted se dirija ante la nación, que lo esté escuchando ahí, que le dé un consejo a todos los cristianos y que le digan que le apoyen. Bueno, decirle a toda la comunidad dominicana, no solo cristianos, creyentes y no creyentes, que llegó el tiempo de que República Dominicana dé el salto. Otros países ya lo han hecho y no se arrepienten de haberlo hecho. Le pedimos que nos acompañen. Dennos la mano. Permítanos construir junto a ustedes la República Dominicana con la que Duarte soñó toda la vida. Vamos a enviar al ostracismo político de donde nunca puedan regresar a quienes nos han metido en el pozo. El PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo, los tres han metido al pueblo en el pozo. Vamos a trabajar de la mano con la gente buena, con la gente humilde, con la gente que quiere algo diferente. Ya no hay excusa para decir que votaron por los mismos de siempre porque no hubo nada nuevo. Hay algo nuevo, algo disruptivo y algo listo para transformar la nación. Bien. Generación de servidores. Señores, para nosotros es un placer que usted haya visto este video hasta el final, haya compartido con nosotros, compártalo, investigue bien, haga sus análisis, porque la sociedad ha crecido en población y también mentalmente, haga sus análisis y vote realmente por la persona que usted entienda que puede hacer algo por esta nación. Para nosotros un placer, este equipo, este podcast, Ecopolítica, será hasta la próxima. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.